Esta elección no se trata solamente de pedirte que vayas a votar. Tampoco se trata de los partidos o de los políticos. No se trata de por quién has votado siempre o por quién te recomendaron votar. Esta elección se trata de ti, de tu familia, de tu ciudad y de tu país. Se trata de qué queremos mantener y qué queremos cambiar. Se trata de decidir qué tipo de empleo queremos, la seguridad que buscamos y el tipo de servicios públicos que necesitamos. Se trata de las mujeres y también de los hombres, pero sobre todo se trata de las y los jóvenes. De nosotras y nosotros, de nuestra fuerza para decidir el rumbo del país. Se trata de votar con el corazón y con la mente. Se trata de votar con tu ánimo. Se trata de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, de lo que demandas. Se trata de sentir y reflexionar tu voto. Por eso te pido que esta elección salgas a votar y lo hagas informado. Sal a votar. Ve a votar. Vota. Solo votando hacemos la diferencia. Solo votando, ganamos todos. Especiales de la UTLAP Jenkins Graduate School y tengo el honor de estar hoy con ustedes para presentar esta jornada académica. Antes de comenzar, les comparto las siguientes indicaciones. Este evento será grabado con fines meramente académicos y, tomando en consideración la veda electoral en México, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los panelistas y no reflejan los puntos de vista de la Universidad de las Américas Puebla ni de la UTLAP Jenkins Graduate School. El día de hoy tenemos a 3 invitados de lujo. Brevemente compartiré sus semblanzas. Carlos Escalante, director general del Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami y coordinador de la maestría en Marketing Político y la especialidad en Estrategia y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciado en Ciencias Administrativas, magíster en Gerencia de Campañas Políticas en The Graduate School of Political Management de la George Washington University y cuenta con una especialidad en alta gerencia de mercadeo en la Universidad Central de Venezuela. Tiene 27 años de experiencia como consultor político internacional y ha participado en elecciones de varios países en América Latina a nivel regional, a nivel parlamentario, estatal y presidencial, sumando 150 campañas exitosas. Francisco Bundis Luna, director asociado de Parametría. Es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y maestro en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia. Cuenta con estudios en investigación cuantitativa y sistema político estadounidense, además de que sus principales líneas de investigación son psicología social, opinión pública y comportamiento electoral. Ha sido profesor investigador del CIDE, profesor invitado en el ITAM y profesor de la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como consultor del gobierno federal, gobiernos locales, partidos políticos y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el British Council, la UNESCO, entre otros. Participa frecuentemente en diversos medios de comunicación, abordando temas sociales y coyunturales desde la óptica de la opinión pública. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Es actuario y matemático por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estadística y Actuaría en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y cuenta con diversos diplomados en análisis político, en alta dirección empresarial y mercadotecnia, entre otros. También imparte cursos de estadística, matemáticas y mercadotecnia política en varios países. Es conferencista permanente sobre temas relacionados a la investigación, a la política y a los medios de comunicación. Muchísimas gracias a los 3 por estar el día de hoy con nosotros y me permito cederle la palabra a Carlos Escalante, director general del Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación y muchísimas gracias a nuestros invitados en la tarde de hoy. Quisiera dar un saludo muy especial a todo el auditorio de UTLAP Jenkins Graduate School, a la Universidad de las Américas en Puebla, igualmente a nuestros aliados Ivy Lab. Para mí es un placer estar en este panel y moderar este panel de expertos en materia de política electoral y
frente a esta disyuntiva que se presenta en México el próximo domingo. Estamos a horas de la elección más importante, más grande que ha vivido México en su historia. No es menos importante, es porque es la elección parlamentaria donde se eligen por primera vez 15 gobernaturas en un mismo día, y es una elección con una trascendencia gigante. Casi 2.000 presidencias municipales y entre decirme las miles de diputaciones locales y regidurías. Para mí es un placer poder contar con estos invitados. Muchísimas gracias a Roy, muchísimas gracias a Paco por compartir esta tarde con nosotros. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. Anoche terminó la campaña electoral. Al terminar la campaña electoral, ¿cómo vieron este proceso electoral inicialmente? ¿Cómo fue esta elección, este proceso de la campaña propiamente dicha, con respecto a la de hace 6 años? Tenemos que comparar con algo. ¿Qué tanta diferencia tuvo esta campaña que terminó anoche con la de hace 6 años? ¿Quién quiere comenzar? Roy, adelante. Tienen los dos el micrófono apagado. Yo digo que dice Paco, yo digo que no, por edad, Roy, por edad. Esa es la palabra. Mejor por experiencia, Paco, venga. Bueno, va. Mira, yo creo que la gran diferencia de estas elecciones es que es el fenómeno de la concurrencia. Es decir, que tengas 2.000 alcaldías y 15 gobernaturas, 30 congresos locales, genera una sensación de que es una intermedia, ¿no? Donde hay 500 diputaciones federales, pero estas para el elector no es lo más evidente ni parece lo más importante. Si lo comparas con 2015, sí había una conciencia de que había una elección intermedia. Había 9 estados de por medio, pero no dominaba la agenda y nunca hubo tantas alcaldías. Sí, cuando lo hemos preguntado expresamente, la gente ubica la elección de alcaldías 15% más de lo que ubica las diputaciones. Lo que a mí me dice eso es que vamos a tener efectos de elecciones locales y parece que las más evidentes mediáticamente son las de gobernador, pero para el ciudadano, ¿no? Para el elector mexicano, las más evidentes pues, al final van a ser la ciudad de las alcaldías y te diría que no es nada más un tema de percepción, te diría que es un tema de peso económico y peso electoral. Te pongo ejemplos. Puebla, la ciudad de Puebla no tiene elección para gobernador, pero está en disputa. Mérida, Quintana Roo, ¿no? El municipio de Benito Juárez, Cancún, Ecatepec, el municipio más grande de este país en el Estado de México. Todos estos en recursos y en número de electores podrían tener el doble o más. Ecatepec, por ejemplo, que tiene 5 distritos electorales, es 2 veces y medio Campeche, es Tlaxcala, es más grande que Tlaxcala o Colima. Entonces, me parece que estamos en una elección muy interesante porque tenemos un nivel de concurrencia o elecciones simultáneas donde lo más importante para el elector no es necesariamente las diputaciones o el gobierno federal. Lo primero que tienen a la mano son estas instancias de gobierno local. Eso es abismalmente distinto, Carlos, a lo que vimos en el 15. Muchísimas gracias, Roy. ¿Cuál es tu percepción? ¿La democracia gana o la democracia pierde con unas elecciones con tantos concurridos? Bueno, siempre en una elección, en teoría, la democracia gana. Siempre en una elección, ¿no? Lo peor para la democracia es que no haya elecciones, ¿no? En ese sentido, qué bueno que haya elecciones. Pero mira, las diferencias entre el 15 y el 21 en México son muchísimas diferencias. De hecho, tratar de mencionar, pues más bien es que fue igual, ¿no? Malas campañas, candidatos chafas, uso de la tecnología con malos contenidos, filtraciones, grabaciones, o sea, pues, violencia política. Pero en sí, por ejemplo, toda la diferencia puede basarse en que en el 15 no era presidente López Obrador. Pues esa es una gran diferencia. O sea, López Obrador es presidente en el 2015. Y López Obrador en el 2015 planteando un plebiscito
siendo una continuación de la elección del 18, con un partido que sin muchos gobiernos quiere gobernar muchos, porque a ver, se hablaba de que Morena podía llegar a ganar 15 de las gobernaturas que menciona Paco, de la concurrencia de elecciones. Se hablaba al principio de que podía ganar 13, 14 elecciones. Ojo, siendo oposición, porque de esos solo era gobierno en uno, pero se hablaba de que las podía ganar. Entonces, la gran diferencia es que hay un paraguas que llama López Obrador muy distinto a lo que era Peña Nieto, muy distinto, era otra situación, ¿no? Además de otras, ¿no? Otras que tienen que ver como un presidente metiéndose en la elección, con eventos como un accidente del metro a la mitad, pero yo creo que lo principal es este ambiente que se generó de que es momento de parar a López Obrador. Eso no se hablaba en 2015. O sea, no se hablaba de que es momento de parar a Peña, no se hablaba de eso. Es momento de parar la 4T, López Obrador. Este esquema de discurso plebiscitario, no de elección plebiscitaria, de discurso plebiscitario, lo hace muy difícil a las anteriores elecciones intermedias en México. Sí, muy cierto, realmente. Además, sin mencionar de que la oposición, los partidos históricos de México están unidos en una alianza bastante grande a nivel a nivel casi en todo el país. ¿Cómo ven el proceso desde el punto de vista, vamos a terminar con el tema parlamentario, vamos a empezar por el tema de gobernaturas, pues son 15 gobernaturas donde y todavía se habla de alrededor de 10-12% de indecisos. ¿Cómo ustedes ven este proceso? ¿Estos indecisos se irán a terminar de concretar a nivel para votar el día domingo o va a haber una abstención? ¿Cómo ven el nivel de abstención? ¿Cómo o sea, el nivel de participación y los indecisos? En esto, Carlos, creo que vamos a tener probablemente la elección con mayor participación de una elección intermedia. Como bien dijiste al principio, esto no es comparable con una presidencial que tiene niveles de participación del 60% o incluso un ejecutivo local, un gobernador. La más alta que hemos tenido recientemente es de 48%. Si ubicas cómo ha venido creciendo esta participación, las últimas 3 intermedias, 2003, 2009, 2015, venimos en 41, 45, 48. Con esa tasa de crecimiento, sin ningún otro efecto, esperarías que acabara en 51. Súmale a eso las 15 gobernaturas que van a tener en promedio niveles de participación de 55, tan baja como Baja California, que en la pasada no votó más del 30%, pero tan alta como Chihuahua o muchas otras que están sobre 60. Suponte que en el promedio sea 55, más las alcaldías que están en 53. Esperamos alguna participación, yo creo, por arriba del 50, y entre 50 y 55 yo pondría 53. Dicho esto, me parece que puede ser una participación histórica para una intermedia. Los indecisos en realidad a estas alturas, estas fechas, acaban siendo abstencionistas, nunca te deciden una elección. Tenemos formas distintas de medirlos, por ganas de ir a participar o predisposición, o simplemente si se sabe en la fecha de elección. Si no se la saben a estas alturas, son no votantes. Es lo más probable que simplemente sean abstencionistas. Entonces, en términos de participación, yo creo que va a ser una participación alta. Te pondría una segunda pregunta o cuestionamiento sobre eso. ¿A quién beneficia la participación alta? Que creo que podemos especular sobre eso, pero lo vamos a ver reflejado, yo creo, en las encuestas de salida o ya en los resultados finales. Recuérdense que, lamentándolo mucho por la veda electoral y por ser aunque este es un evento netamente académico de la Upcom Jenkins Graduate School, el centro político, vamos a estar muy limitados de hablar de números en concreto, pero participación electoral, abstencionismo y también indecisos es bastante neutro y creo que podremos ahí tocar. ¿Cómo ve Roy los niveles de participación a nivel nacional, a nivel parlamentario y a nivel de las gobernaciones fundamentalmente?
Coincido totalmente con Paco, coincido. Miren, hay quien dice, hay quien podría decir, no, 53% de participación, quiero decir que el 47% de abstención, 47% la abstención no hubiera ganado cualquier partido. No, 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 no. La comparación no es con presidenciables, la comparación es con intermedias, y bien dice Paco, las intermedias ya venían creciendo, y cuanto más ahora que hay una concurrencia total de elecciones, es decir, el interés del votante por elegir a su alcalde o a su gobernador normalmente sube a que solo elige diputados, entonces va a subir en forma natural. Si ya estamos en 48, va a ser más de 50, o sea, va a ser una alta participación, y por más que le busquen, si esto se logra, sería una sorpresa, por cierto, que no se lograra, sería una sorpresa si la participación está bajo el 50%. Tienen que titularlo eso, o sea, gran participación ciudadana, y tienen que evaluarla bien. Y sobre los indecisos, ya muchas veces lo he platicado contigo, Paco, perdón, contigo, Carlos, con Paco lo sabe perfectamente. La mayoría de los que los estrategas de repente dicen, es que los indecisos, y luego los políticos, es que perdí porque los indecisos se inclinaron para allá. Y luego los estrategas en campaña, es que vamos a hacer una campaña para los indecisos. Es absurdo. Es absurdo. La mayoría de los indecisos se van a la abstención. O sea, lo que se tiene es gente dispuesta a modificar elección, a modificar preferencia. Eso sí hay, gente dispuesta que tiene el voto, la preferencia no tan consolidada, y eres capaz de modificar esa preferencia. Pero no es como que en la encuesta él no me dice por quién votó, es que es indeciso. No, no es sobre ellos, son sobre las preferencias blandas, volátiles, no consolidadas, sobre las que se hacen las campañas y sobre los que habría que preguntar. Y los que al final dicen que decidieron su voto es gente un poco que decidió modificar, decidió sí votar, decidió no darle el voto parejo a todos los partidos, tomó decisiones de último momento, pero no en términos de que era indeciso, sino en términos de modificación de su preferencia. Sí, lo hemos hablado muchas veces, y coincido con Paco en su apreciación de que hay que medir siempre manzanas con manzanas y peras con peras. Sí. Esta es una elección intermedia, siempre se tiene que medir las iguales con las iguales, porque no tienen comparación definitivamente. Y yo, desde el punto de vista de estrategia política, yo sí he visto, por lo menos en el caso México, donde he tenido mucho más experiencia, es que el que no ha manifestado en los últimos tracking su intención de voto, sí tiende mucho más a ir a un voto antiestructura, antigobierno. Lo que, como aquí entra la estructura, ¿cuál gobierno es el que me va? ¿Por dónde lo voy a medir? ¿Por la municipal? ¿Lo voy a medir por la gobernatura o por la federal? Ahí es donde entra un escenario totalmente nuevo por tener tantas elecciones concurridas. Yo sí tengo una apreciación, volviendo al tema de las elecciones concurridas, y que vale la pena analizarlo. México, antes de esta elección que se va a realizar el día domingo, tenía una mayor cercanía de la democracia. El ciudadano votaba por su presidente municipal en su momento, y no había más ruido electoral ni de gobernatura ni de diputaciones federales, y lo hacía más cercano. Yo recuerdo, en muchos casos se comentó hace 3 años que muchas presidencias municipales terminaron ganando candidatos que ni siquiera hicieron campaña, porque el efecto portaavión movió la elección. Y yo creo que eso, en pocas palabras, hace que la democracia sea mucho más débil. ¿Me entiendes? Ese era el comentario cuando hice la primera pregunta. La democracia se fortalece, ¿me entiendes?, teniendo representación de alcaldías o de regidores, diputados locales, inclusive gobernadores, cuando hay una elección tan grande como es esta elección parlamentaria. Tienes, Paco, tu micrófono. Venimos de una tradición donde esto que estás diciendo era una especie de mantra, es decir, había que dividir y separar elecciones para que el elector supiera por qué está votando. Eso yo creo que funcionó durante mucho tiempo. Ahora te diría que en efectos prácticos también no necesariamente es una tradición, pero es un fenómeno que hemos observado
tenemos mucho voto dividido. Te doy un ejemplo y te lo doy con el partido en el gobierno. López Obrador ganó con más del 50% de la preferencia, 53%. Su partido con 37, 15 puntos menos. Dime si no hay voto dividido en este país. Lo que, digamos, eso es una elección presidencial contra una de Congreso. Mismo partido, dirigente, ¿no? Pero ahí hubo 15 puntos de diferencia. La pregunta hoy es de qué tamaño va a ser el voto dividido. No sabemos en estas alcaldías respecto a, digamos, si lo ponemos en orden de otra vez de visibilidad para el elector, alcaldías respecto a gobernaturas, respecto a diputaciones, qué tan dividido va a estar el voto. Si está muy dividido, quiere decir que el elector está viendo el cargo y está viendo las personas. Y entonces, en ese sentido, digamos, en la lógica de tu pregunta, no habría ningún atentado o ninguna merma a la práctica democrática. Y también habrá voto en línea. De hecho, esto que dices también es interesante, analizando la campaña que está haciendo Morena, porque Morena está en esta campaña de vota todo por Morena, asumiendo que puede haber algo a lo que tú te refieres, que es voto dividido. No sé si tener más o menos voto dividido sea prueba de una cosa a la otra. Lo que sé es que va a haber, lo que sé es que existe, y lo que sé es que vamos a ver la magnitud. Y en ese sentido te diría que entre más voto dividido haya, en principio tendrías más gente pensando en la elección que le corresponde o la que le importa, ¿no? Pero el efecto, digamos, todo, porque esto al final ha sido un propósito del gobierno o ya de varios gobiernos, reunir en una sola fecha las elecciones por una cuestión de eficiencia económica, no necesariamente de eficiencia política. Yo creo que lo único que podremos tener de prueba de que la gente votó por lo que quería es un indicador de voto dividido. Muy buen punto. Roy, ¿cómo lo ves? A ver, ¿va a haber menos voto dividido? No sé, es que efectivamente es la primera vez que hacemos una elección en estas condiciones. Como dice Paco, la campaña de los partidos aliados, la campaña de Morena se alía con dos partidos, pero te hace una campaña de voto masivo a Morena. O sea, ¿no? Es decir, no importa si estoy aliado Morena, Verde y PT, voto masivo a Morena. El presidente quiere voto masivo a Morena. Como tú apruebas al presidente, aprueba a Morena, voto masivo a Morena. Y eso de alguna manera es como hacer campaña en contra del Verde y del PT. O sea, ¿no? Como diciendo, no importa si estamos juntos, voto masivo a Morena. Y puede poner en riesgo incluso la viabilidad del otro partido, ¿no? Para el PT, para algunas encuestadoras estaba en peligro de descender, quién sabe, ¿no? La verdad es que a estas alturas no sabemos. Tienen fortaleza todos. Pero esta campaña de voto masivo a Morena es lo que está diciendo es, no hagas diferencia, no te fijes en el candidato. O sea, no te fijes en el candidato. Órale, agarra tus 4 boletas o tus 3 boletas o tus 2 boletas, porque va a haber un distinto número de boletas por estado, y vota parejo. A diferencia del otro bloque, donde el otro bloque sí está llamando a un voto útil, y fíjate qué partido es el que compite más, y entonces vota por ese partido. O sea, entonces, bueno, no sé, es la primera experiencia que tenemos, pero como sea, y te repito, Carlos, esto es democracia. O sea, ¿no? Entonces, decir fortalecer la democracia, ¿no? Decir, bueno, debilitar la democracia no la puedes debilitar nunca con una elección, la puedes debilitar con las quejas, con los que es fraude cuando no es, ataques a la autoridad electoral, una llamada a la abstención, una llamada al voto nulo. Ahí estás un poco debilitando la democracia, pero nunca una campaña como sea de polarizada o un llamado al voto útil o un llamado al voto masivo, nunca podemos llamarle debilitar la democracia. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas que nos están llegando. Fundamentalmente, bueno, la gente quiere conocer cómo terminó el proceso de encuestas hasta el día de ayer.
le estamos comentando que no podemos hablar de números por el tema estrictamente de la veda y que esto es un evento que, aunque es un evento privado de la universidad, de la UCLA Jenkins Graduate School, queremos evitar problemas con el órgano electoral. Pero, ¿cómo ustedes sintieron que sienten que terminó este proceso de los tracking finales? Y podemos hablar un poquito de esta experiencia de los tracking, que mucha gente posiblemente que nos está viendo y nos está acompañando no conocen estos detalles tan importantes para la estrategia y para el proceso electoral propiamente dicho. Más que los trackings, Carlos, yo creo que sería importante hablar del tipo de información que tuvimos en esta época electoral. Yo creo que en México hoy estamos en uno de los peores momentos de la industria, no necesariamente por los que nos dedicamos a esto, sino porque mucha gente está confundiendo la publicidad con la investigación. Y esto, lamentablemente, en este proceso fue muy evidente, muy pues penoso, yo creo, porque básicamente gente que vende números y gente que circula información en redes sociales sin hacer investigación, se dedica a difundir esta información sin la menor restricción y la sube a redes y la publica como si fuera investigación. Y lamentablemente en redes sociales se reproduce de una manera que nunca habíamos visto. Siempre hemos tenido publicidad presentada como investigación, pero creo que nunca la habíamos tenido como ahora, con el argumento de avance tecnológico y con el argumento de es que ahora la innovación permite. Nunca habíamos tenido un proceso de tanta información inventada y vendida como publicidad que no tiene que ver con investigación. Entonces yo te diría, más allá de los números, quién va arriba, quién va abajo, lo que nunca habíamos visto, yo creo, como ahora, es esta, pues, no sé, datos que se venden, datos que se están puestos a un mercado más como publicidad, que se presentan como investigación, y que yo honestamente no estoy bien seguro que vaya a dañar al mercado de la investigación, porque quien nos contrata sabe lo que está contratando contra lo otro, porque ya es bien conocido quien vende su información y vende publicidad, ¿no? Entonces, yo te diría, lo que más me preocupó a mí de este proceso fue ver esa publicidad tan presente, ¿no? De gente que se vende como consultoría, pero en realidad los que están adentro básicamente te dicen y te confiesan que les pidieron dinero para que pusieran un dato, un candidato, y eso se me hace muy grave, no hacia adentro otra vez, sino más bien hacia afuera, y la impresión que esto genera para quien no conoce bien la industria. Cuéntame, Roy, tu visión de la industria, tanto la industria de la investigación política como la industria de las campañas. A ver, estoy de acuerdo totalmente. A ver, siempre hemos encontrado estas charlatanes, siempre. Antes de que hubiera redes y después de que hubiera redes. Y veíamos cómo incluso había medios de comunicación que les daban portadas, ¿no? De hecho, Paco se acordará de una gran portada creo que era de Excelsior, ¿no? De una compañía, Sepropie, no sé cómo llamaban, Sepropie, que era la que una empresa que le dio, que ganaba la Bastida en el 2000 y que había hecho 300 distritos, o sea, absurda, siempre ha habido. Pero lo que dice Paco, las redes sociales y esta comunicación de mensajería generaron estos, si puedo inventar datos, ¿por qué no los invento diario? Y entonces había tracking, o sea, porque invento diario. Y no nomás de un estado, de los 15 estados. Y no nomás de los 15 estados, de los 300 distritos, pues ¿qué más da, no? ¿No? Y entonces hoy los encuestadores, por ejemplo, estábamos viendo un tracking de que hace 15 criticábamos una empresa que decíamos está vendiendo propaganda. ¿Por qué? Está diciendo que Hank va arriba en un estado.
o que un partido va arriba en un estado. No, era otro estado, creo que ni era ese. Por 10 puntos. Ah, bueno, pero como es tracking, diario lo voy ajustando y resulta que el último dato que da se parece al de todos los encuestadores. Y así en varios estados lo hizo. Y entonces eso que vendió durante la campaña, al final termina siendo igualito a lo de los demás encuestadores. Y entonces cuando algunos gentes como tú te ponen a ver qué encuestas le atinaron, ¿no? Como si se tratara de atinarle, agarra su último dato y dice, ah, pues le atinó, ha de ser buena encuestadora, porque le atinó. Y no, no le atinó. Te engañó durante toda la campaña, vendió la campaña. O sea, vendió la campaña. Entonces, y de esos tuvimos muchos en esta elección. Pero lo peor es, ya que me dijiste también del mercado de la campaña, es quién los contrataba. Siempre digo eso. O sea, ¿quién los contrataba? Estrategas y políticos y candidatos. Y estrategas que creen todavía que las encuestas influyen en el votante. Ellos los contrataban para que publicaran mentiras. Pagaban por mentiras. Entonces sí, o sea, como decir una campaña, como hacer una publicidad con una promesa falsa, ah, pues vamos a hacer una publicidad con una encuesta falsa. Y ahí, ¿quién se prestaba? Pues sí, porque su negocio no es investigar, es vender propaganda. Entonces, y sí, aparecieron muchos ante la facilidad de difusión que se tiene ahora para hacerlo. O sea, no, el problema no es que se vendan espejitos, porque tenemos años, el problema es que todavía hay gente que las compra. Exactamente, el problema es que las compre. ¿Cómo buscamos que eso se profesionalice? ¿En qué momento vamos a llegar a una certificación de esta disciplina, de esta profesión, para darle un otro nivel y que realmente los profesionales que se dedican y que tienen esta certificación pudieran pasar a otro nivel frente a este proceso, a este tipo de procesos que tendremos el año que viene elecciones, si mi memoria no me fallan, ¿verdad? Paco, estás muteado. Palabra nueva de la pandemia. Exacto, perdón. No te preocupes. Sí, vamos a tener elecciones, va a haber este tipo de mediciones también. ¿Cómo distinguirlas? Te diría que podría haber una fórmula básica clara. Si una publicación no entregó su base de datos al INE, podría ser un primer indicador. Puedes descontarla. Como primer indicador, no el único, pero como primer filtro. Segundo, ya vería un tema metodológico de si hizo telefónicas, cara a cara, en dónde las hizo. Te pongo un ejemplo, o sea, una telefónica en Guerrero, que tiene 30% de cobertura telefónica, si quieres 70% por celular. El 30% que dejas fuera puede ser el que te decida la elección. Entonces, ese tipo de indicadores te va dando alguna pista. Pero yo te diría, un filtro mínimo es, si no entregó su base de datos al INE, duda de esa medición. Porque quiere decir que la circuló de una manera que pudieron ser redes sociales o que no tenía forma de validarse. Y eso me parece que es una forma de darle la vuelta a todo este... El instituto no es perfecto, no es exhaustivo, pero sí es un indicador y sí es un referente mínimo. Entonces, alguien que no entregó su base de datos ya debería ser motivo de sospecha. Y de ahí pasarías a otros filtros. ¿Cómo damos certificaciones en esta industria? Eso es un tema muy complejo. Oye, Carlos, cuando iniciaste el centro, del cual me tocó ser algo partícipe, no exactamente en el inicio, pero casi en el inicio. Participaba y iba a Miami y te acompañaba a algunos países cuando iniciabas este boom de lo que hoy es el gran centro político. Muchas de las participaciones era explicarle a los que querían ser estrategas por qué tenían que investigar. O sea, ¿cómo hacer una campaña sin investigación? Es una campaña de ocurrencias, ¿no? Y las campañas no, pero las campañas requieren información, requieren investigar, requieren conocer al electorado y no creer que lo conocen, conocerlo realmente. Bueno,
Y era un posicionamiento y generamos una serie de estrategas profesionales. Y esos estrategas profesionales sabían lo que era investigar. El problema es que ahora se han generado estrategas que no creen en la investigación. No creen en la investigación. Y a las encuestas las usan para propaganda, no para investigar. Y entonces no contratan investigación. En México lo vivimos desde el 18. Los candidatos contrataban gráficas, no investigación. Eso, no, gráficas. Y entonces veíamos en el debate que cada quien sacaba una gráfica de una encuesta diciendo yo gano, yo voy en segundo, porque contrataban gráficas. Entonces, cuando dices cómo profesionalizar, cómo filtrar, tenemos que empezar desde la profesionalización de los estrategas. O sea, ellos son los que tienen que saber que tienen que investigar, y esas empresas que contratan para hacer propaganda, esas no investigan. No investigan. No es para investigar. No es para sacar conclusiones. No es para diseñar una comunicación en campaña. Son para hacer propaganda. Entonces, ¿cómo tienes? Pues tenemos que volver a la etapa de concientización de para qué se investiga. No se contrata una encuesta para generar una gráfica. Se contrata una encuesta para diseñar una campaña. Y ahí es el primer paso. 120% de acuerdo, Roy, y creo que eso es una de las dolencias que además vive hoy por hoy América Latina, pues no solamente es México, este es un mal mayúscula que existe. Cuénteme la experiencia de lo que hemos visto a nivel nacional en México sobre los estudios de opinión formales, serios como los que ustedes representan. ¿Qué tan difícil fue ese proceso en plena pandemia? Cuénteme la pandemia. Les digo por qué. Tengo un gran temor, la visión peruana. Ustedes muy bien saben, el 11 de abril se eligió la primera vuelta de la elección presidencial del Perú. Y en el principal medio de comunicación, con una de las empresas de primer orden, como la de ustedes, que es Ipsos, que en Perú era Apoyos, Alfredo Torres, me imagino que alguno de ustedes debe conocer a Alfredo Torres, publicó una semana antes los 6 primeros en la contienda a la primera vuelta en Perú. Y el que quedó de primero no estaba en los 6. Entonces, la excusa fue la pandemia en los resultados de los estudios de opinión en México. Pues no, nos detuvo, nos paró, ¿no? Tuvo que buscar otras formas de recabar información, pero al final hubo formas de regresar a campo. Yo creo que no estuvo igual a nosotros que INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, nos paró durante 5 meses, pero después de esos 5 meses pudimos regresar. Y en algún sentido nos obligó a ir a otro tipo de investigación y de innovación, el social listening o comparar métodos de medición online, por internet, telefónicas, no solamente de tierra, de hogares, sino de celulares. Y yo creo que nos llevó a muchas comparaciones. Creo que nos llevó también a una parte de innovación, pero al final yo creo que no nos quitó capacidades. Te dirá que yo creo que fue al revés, nos dio capacidades. Cuéntame, Roy, ¿cómo te afectó a la empresa Consulta? Mira, la afectación fue el año pasado. O sea, el año pasado sí hubo un bloqueo porque tanto el INEGI, muchas brigadas, cualquier persona que andaba en campo era visto con cuidado, Lucy, pero a partir como de septiembre, octubre, cuando el INEGI y la Secretaría de Salud empezaron a liberar también las encuestas, se empezaron a convertir semáforos verdes en amarillos y se pudo hacer encuestas de vivienda. De manera que cuando llegamos a lo caliente de este proceso electoral, ya no hubo freno. Entonces ya pudimos hacer las mediciones en vivienda ya sin freno por la pandemia. Si la elección hubiera sido 2020, hubiera habido problema, ¿no? Hay que recordar, incluso Dominicana se pospuso, aquí mismo en México tuvimos elecciones en Coahuila y en Hidalgo y se pospusieron. Es decir, el problema fue el año pasado. Este año, digamos, llegamos a este momento
en un momento en donde ya no hay miedo a la pandemia, ya hay actividades y ya se puede hacer perfectamente desde hace meses encuestas en vivienda. Entonces, realmente, para hacer el trabajo para esta elección, no podemos decir que haya habido problema de la pandemia. Vamos con la última ronda, una pregunta un poco de papa caliente, un poco en la línea de la verticalidad de la posibilidad de si se habla o no se habla por el tema de la veda. La democracia mexicana, ¿está en riesgo la democracia mexicana si se va todo de un solo lado? ¿Se va todo al partido de gobierno propiamente dicho, con potencialidades de cambio constitucionales, intención de reelección? Cuénteme ese temor que hoy se vive en América Latina, ¿cómo lo viven ustedes los mexicanos fundamentalmente? En el ámbito dentro del parámetro de la veda electoral, sé que la pregunta es muy compleja. Ahora sí vamos por edad y experiencia. Vas, Roy. A ver, primero, Carlos, te cuestiono. Porque ¿Sí? Hablaste casi como si fuera un hecho de intenciones de reelección. No hay ninguna intención de reelección de nadie. O sea, esa es una interpretación que alguien pueda tener. La pregunta fue que si se va si se va todo a un solo lado, no hay contrapeso. Sí, pues, pero como dijiste el contexto no hay nadie ni quiere ni se va a reelegir nadie. O sea, también borremos eso de la ecuación, ¿no? Mira, vuelvo al origen de la pregunta cuando se está en riesgo de democracia. No está en riesgo ninguna democracia si el resultado es electoral. O sea, el riesgo estaría que hubiera un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado, alguien que se impone es antidemocrático. Pero alguien que tiene una mayoría por la vía democrática ejerce esa mayoría por la vía democrática y hay otra elección donde puede perder esa mayoría. O sea, no hay un riesgo a la democracia. El riesgo, en todo caso, es si suponemos que va a usar esa democracia para afectar órganos democráticos. Pero esto entramos en suposiciones. O sea, no. Entonces, yo no veo ningún riesgo a la democracia de que la democracia elija algo. No veo ahí un riesgo a la democracia. El riesgo a la democracia son decisiones personales que ataquen la democracia. Benito Juárez, el gran héroe de México, canceló elecciones. Y canceló elecciones, ¿por qué? Porque dijo que no había condiciones para hacer elecciones. Bueno, ahí había un riesgo a la democracia. Si no se hubiera muerto Benito Juárez, hubiera podido seguir diciendo que no había elecciones y había un riesgo a la democracia. No, mientras haya elecciones, se respeten los resultados, sean los que sean, no hay riesgo a la democracia. Yo no comparto exactamente ese. Pues ya sé, tú me vas a sacar el caso de Venezuela, que también fue electo democráticamente. El caso Cuba hay elecciones, Corea del Norte también hay elecciones. O sea, las elecciones no es democracia, es un solo parámetro de la democracia, pero no es el único. No, pero la pregunta es que si esta elección pone en riesgo la democracia. No, el riesgo de la democracia se puede asumir después con otras acciones, pero no por una elección. O sea, no tiene que ver, pues. El caso venezolano fue que llegó Chávez por una elección, después. Sí, bueno, pero entonces Chávez era el riesgo de la democracia, pero no la elección. Claro, no, por supuesto, sí. Pero bueno, tengo que hacer una pregunta medianamente. Paco, cuéntame, ¿cómo? Por eso le di la palabra a Roy, porque está bien. No, mira, te diría que habría otros indicadores positivos, o me lo parece a mí. Una primera plana, o más de un par el día de hoy, es el Tribunal Electoral se divide. Te doy un ejemplo. O sea, un órgano autónomo que va a juzgar las elecciones. Dice una primera plana de hoy, una columna que está dividido. Súmale eso al INE. Súmale eso los tribunales electorales locales. Súmale eso los OPLES locales. Yo te diría que para pensar en un atentado a la democracia tendrías que pasar por encima de todas estas instituciones y no lo veo fácil. Y te pongo dos ejemplos. Los documentos que sacó el INE en coordinación con el Tribunal Electoral del 19 y 25 de marzo, previniendo temas de sobrerepresentación, te dice que esta administración no tiene todas las barajas en la mano. Te dice que aquí hay órganos autónomos, te dice que aquí hay gente votando por convicción,
y que sí puede haber pues un presidente que tiene ganas de meterse en las elecciones, puede haber un ataque directo sobre el Instituto Nacional Electoral, que por cierto no es una galletita para que se la pueda comer, tiene casi los mismos niveles de reputación que él. No, yo veo, o sea, creo que tu pregunta va más sobre la intención que propiamente sobre el resultado. Lo que yo estoy viendo en términos de OPLES, órganos estatales electorales, INE, Tribunal Electoral, es un nivel de independencia que sí creo que hace que tengamos una práctica democrática, que sí hace que vayamos a tener una judicialización y una... Es decir, otra vez, ¿no? No nos gusta hacer predicciones y no vamos a hablar de números. Mi predicción es, vamos a tener el verano más judicializado desde 2006 y eso habla de pues de una práctica democrática. Es decir, tal vez no es la mejor idea que se judicialicen las elecciones, pero te habla de que no hay acuerdo y de que no necesariamente un solo órgano es el que está dictando lo que pasa en el país, que sería lo que atentaría contra la democracia. Creo que lo que está pasando es un nivel de independencia en muchas instituciones. En lo que se ha vivido en la campaña, propiamente dicho, el mejor caso de lo que ustedes han confirmado es el caso de Guerrero y Michoacán, donde sacaron a 2 candidatos por detalles importantes, pero no menores, en contra de la institución ejecutiva. Permíteme nada más dos agregados a lo que dijiste. Hay un tema institucional, que es Guerrero y Michoacán, y hay un tema de cambios de electorados. Yo te pondría ahí el caso de Nuevo León, te pondría el caso de Campeche, te podría poner el caso de San Luis, ¿no? Veremos qué pasa. Es decir, muchos casos donde no es nada más un tema, esos dos que tú acabas de poner son claves para decir, mira, ya había un ganador. Yo creo que Guerrero sigue igual, pero Michoacán, básicamente, con lo que acabas de decir, es un tema de, por un proceso judicial institucional, dejó de haber un ganador claro, ¿no? Y luego hay cambios de electorados. Para mí eso es de democracias sanas, ¿no? Y de independencia de órganos, de órganos electorales. Yo creo que es responsabilidad de nosotros, tanto los académicos como los consultores y los investigadores, de respetar la institucionalidad democrática, de darle valores a la democracia. La democracia debe tener su institucionalidad. En toda América Latina hay una gran falencia de eso. Creo que tenemos una deuda con educar al ciudadano en valores institucionales y democracia. Yo creo que las instituciones como Centro Político y otras, inclusive la Upcoming Jenkins Graduate School, está comprometido en darle valores democráticos al ciudadano, porque si el ciudadano está más formado, vamos a tener instituciones más independientes, vamos a respetar más cada una de estas instituciones y hacia eso vamos. Yo creo que ahorita hay una deuda en América Latina gigante. Lo que pasó ayer en Nicaragua es totalmente reprochable. O sea, sacaron a la candidata de oposición del juego clara y abiertamente. Pues no hay una democracia, no hay instituciones sólidas, no hay una dictadura, y eso lo que nos tiene que preocupar es que cuando veamos tantos países del continente en esos juegos, por eso me preocupa México como les preocupa a todos los mexicanos. Sugiero que Roy te responda. ¿Algún comentario final para concluir? Realmente no, realmente es la clásica, hay que votar. O sea, realmente, miren, les pedimos a los políticos mucho, ¿no? Así como les pedíamos a los científicos que inventaran la vacuna y que los tratamientos, y se los estábamos exigiendo, y luego no queríamos usar cubrebocas. Pues había que usar cubrebocas, ¿no? O sea, mientras ellos hacían su chamba. Aquí igual. No estemos viendo a la política como alguien que alguien decide. No, la política la hacemos nosotros, la democracia la hacemos nosotros. Pues vamos a votar, o sea, vamos a promover el voto, y voten por quien quieran, voten por quien quieran, y quédense en México, no anden con tonteras. Paco, una despedida final.
Mira, yo creo que esta elección nos va a mostrar, entre otras cosas, la cantidad de microclimas políticos, la diversidad de este país, ¿no? No es un tema de presunción, pero sí somos el país de habla hispana más grande del mundo, somos casi 30 millones. Eso, 30, pues, 130. ¿no? Me parece, bueno, y súmale los 12 que están en Estados Unidos. O sea, deberíamos ver como 142, pero el 10% se fue, ¿no? Somos un país de una dimensión, sin pretensión otra vez, continental, lo cual hace que tengas muchos microclimas políticos. Sonora es una cosa, Nuevo León es otra, Guerrero es otra, Campeche, la costa del Pacífico es otra, Campeche es otra, ¿no? Entonces, creo que tenemos que respetar eso. Esa, me parece, ante cualquier intención autoritaria, ante cualquier intención de unificar este país, creo que es su principal reto. No está muy fácil, ¿no? Tú conoces muy bien Jalisco, Guadalajara, Carlos. Este es un país de una dimensión que no está fácil gobernar para nadie. Entonces, también creer que el gobierno federal, porque tiene alguna idea de tener más control que otros, lo pueda lograr solo porque se lo propone, yo lo veo bastante complicado. Independientemente del resultado de las elecciones, yo pensaría que de aquí, a partir del 7 de junio, empecemos a ver qué va a pasar en el 24 y mucha gente lo va a empezar a plantear así. Entonces, no, yo creo que más allá de la intención digamos, o de cualquier gobierno, no estoy hablando solo del federal, podría pasar en gobiernos locales, ¿no? Alguien podría pensar que es la intención de algún gobernador. En este país está complicado. Entonces, no veo yo que necesariamente esta elección sea determinante para un futuro del país y que un solo gobierno pueda cambiar casi 130 millones de personas con la diversidad que tenemos. Y eso te lo muestra las 15 campañas que hay ahora corriendo, que son las más visibles, y no te hablo de las 2,000 alcaldías, que también es un circo y es una cosa impresionante. Acaba de tocar un tema, Paco, fundamental. El lunes arranca la campaña presidencial del 24. El lunes 7 es el primer día de la campaña presidencial del 24. Bueno, muchísimas gracias a Roy, a Francisco, a todas las personas que nos han acompañado en las plataformas. Les pedimos a los mexicanos que... Dime. Carlos, nada más una acotación. Efectivamente, van a arrancarla para el 24, pero a diferencia de otras condiciones, sin candidatos, porque antes siempre había muchos visibles, ¿no? Y ahora no se ven visibles esos candidatos. A partir del lunes veremos los visibles. Por eso, pero ahorita no se ven. Las cabezas saldrán. Seguramente van a empezar a cabecear más de uno desde el lunes, ténganlo por seguro. Eso ya lo tenemos ya previsto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias a la Upland Jenkins Graduate School, a la Universidad de Puebla de las Américas por abrir este espacio conjuntamente con el Centro Político, la AB Lab, que nos han acompañado durante este evento. No quiero terminar sin antes mandarles dos mensajes. El primero es que estamos a partir del septiembre, estamos lanzando un diplomado totalmente novedoso de innovación y liderazgo político con la Universidad de Puebla de las Américas, la Graduate School y el Centro Político. Toca el honor de ser el coordinador de ese programa, que esperamos que sea semipresencial por lo que tenemos entendido, pero bueno, estaremos viendo en las próximas semanas cómo va a ser, pero arranca en el mes de septiembre. Y como último, como compromiso de todas las instituciones y todos los invitados, y voy a asumir este rol de invitarlos a votar, pues como lo hicieron los jóvenes en el video inicial, que deberíamos concluir con el video, si es posible, nos acompaña en la universidad, de invitarlos a votar por la democracia, a votar por sus compromisos, por sus valores, y a exigir y a ser más exigentes por las instituciones y los valores democráticos, que se requiere un México fuerte, sólido, como líder del continente, para poder dar ejemplo a los demás países y no pase lo que está pasando en otros países, lamentándolo mucho. Muchísimas gracias, Sandra.
Quedamos en tus manos, Roy, Paco. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Damos por terminada esta actividad académica y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde damos a conocer los diversos webinars que ofrecemos con temas de interés y actualidad. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Esta elección no se trata solamente de pedirte que vayas a votar. Tampoco se trata de los partidos o de los políticos. No se trata de por quién has votado siempre o por quién te recomendaron votar. Esta elección se trata de ti, de tu familia, de tu ciudad y de tu país. Se trata de qué queremos mantener y qué queremos cambiar. Se trata de decidir qué tipo de empleo queremos, la seguridad que buscamos y el tipo de servicios públicos que necesitamos. Se trata de las mujeres y también de los hombres, pero sobre todo se trata de las y dos jóvenes. De nosotras y nosotros, de nuestra fuerza para decidir el rumbo del país. Se trata de votar con el corazón y con la mente. Se trata de votar con tu ánimo. Se trata de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, de lo que demandas. Se trata de sentir y reflexionar tu voto. Por eso te pido que esta elección salgas a votar y lo hagas informado. Sal a votar. Ve a votar. Vota. Solo votando hacemos la diferencia. Solo votando, ganamos todos.